Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy continuamos con nuestro estudio de Lucas, ya en el último capítulo. Y bueno, vamos a entrar en el capítulo 24. Vamos a seguir, ¿no? Recuerden que el anterior miércoles nos habíamos quedado en ese lugar donde Jesús se aparece, ¿no? Otra vez a los dos discípulos, uno de los cuales se llamaba Cleofas, en el camino a Emaús, ¿no? Y cómo él anduvo conversando con ellos. Y un detalle que estábamos observando es que ellos tenían sus ojos velados, dice en el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieses, ¿no? Entonces ellos no le conocieron hasta que llegaron después, más adelante, ¿verdad? Y al observar esto, ¿no? Y al observar, por ejemplo, a las mujeres y luego las otras apariciones de Jesús, nos dimos cuenta que Jesús siempre tuvo que abrirles los ojos, ¿no? Yo digo que ¿cómo es posible que habiendo compartido más de 3 años y medio con Jesús, por ejemplo, estos dos no lo hubieran reconocido? Dos discípulos, dice María Magdalena, ¿no? Habíamos visto, por ejemplo, en el capítulo de Juan 20, 14 al 16, y dice, cuando había dicho esto, en el versículo 14, dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Dice, mas no sabía que estaba Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Recién Jesús se dio a conocer a María, ¿no? Cuando le dijo su nombre. Pero es increíble que María, que le acompañó desde Galilea, no lo haya podido reconocer, ¿verdad? Y bueno, veíamos lo mismo, ¿no? De luego en el versículo 19 y 20 vemos que los 11 estaban reunidos. Y bueno, ahí pareciera ser que es fácilmente que lo reconocen, pero miren lo que dice el versículo 19, dice, cuando llegó la noche aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, dice, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué necesidad tenía de que les muestre las manos y el costado? Ellos habían vivido 3 años con él y medio. Ellos realmente habían estado mucho tiempo. En el mismo capítulo 20, versículo 27, cuando estuvo Tomás tampoco le reconoció. O sea, el versículo 27 luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás era uno de los 12. Tomás, es imposible que no, o sea, lo que quiero decir es que Jesús resucitó de otra manera, ¿no? O sea, no era igual. Su fisonomía. Esto es verdad. A los 11, ¿no? En el versículo 19, ¿no? Luego a Tomás, y luego en Juan 21, capítulo 21, versículo 4 al 7, cuando ellos se fueron a pescar. Dice versículo 4 del capítulo 21, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, dice, mas los discípulos no sabían que era Jesús, ¿no? Hasta que les hizo echar la red y lo reconocieron, ¿no? Y aquí mismo en el capítulo 24
de Lucas, un poquito más adelante, todavía no hemos llegado. Versículo 30 y 31, vemos que a estos dos discípulos recién se les reveló, ¿verdad? Estos dos discípulos, dice en el versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos sabía las Escrituras? Entonces él les había acompañado, como les digo, más o menos una cantidad de 11 kilómetros, ¿no? Hasta la población de Emaús. Entonces fueron horas enteras que habían estado juntos y no lo habían reconocido a Jesús. Ok, y viendo estas cosas, hoy quiero que tengamos un tiempo un poco reflexivo. Miren, mis hermanos, Jesús resucitó, pero para que lo reconocieran, les tuvo que abrir los ojos, a casi todos. En el Evangelio, las cosas espirituales verdaderas, muchas se reciben por revelación. Es muy importante entender que hay veces que nosotros no podemos, es más, el Evangelio no se puede comprender solo con la mente. La lectura de la Biblia solamente usando nuestra mente no nos va a permitir conocer a Dios, y este mismo Evangelio no lo vamos a poder entender. Así como Jesús les dijo, ¿verdad? Yo tengo muchas cosas que decir, pero ustedes no las pueden sobrellevar. ¿Ok? Entonces, miren, aquí por ejemplo, vamos a ir a otros pasajes. Cuando Pedro le reconoce, vamos a ir a Mateo 16, conmigo, venga conmigo. Aquí vamos a hablar de algo que sucede, algo espiritual que se llama revelación. Y eso es algo que Dios hace con nosotros todo el tiempo en cuanto a las cosas espirituales. Pero necesitamos haber nacido del Espíritu. Somos seres espirituales. Nuestro espíritu puede percibir las cosas espirituales. Y vamos a ver un poquito de esto en este día, ¿ok? Mateo 16, 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos cómo Pedro entendió la revelación. Pedro recibió esto que nosotros vemos aquí, de una revelación de que Jesús era el Cristo. Y bueno, esto viene en este capítulo 16 en contraste, ¿no? con el primer versículo. Dice en el primer versículo de este capítulo que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y les pidieron que les mostrase señal del cielo. Es muy interesante que la gente siempre quería ver señales en Jesús, ¿no? Él sanaba enfermos, él liberaba endemoniados. Él multiplicó los panes y los peces, cayó la tormenta, etcétera, ¿verdad? Fue caminando por encima del mar. Y ellos, o sea, a pesar de haber visto, siempre le pedían más señales. Eso es un problema que nosotros necesitamos ver, que hay en muchos de nuestros hermanos. Muchos hermanos quieren ver, ¿no? Pero aquí cuando habla a Tomás, en el capítulo 20 de Juan, le dice: bienaventurado es aquel que sin ver cree, ¿no? ¿Por qué? Porque creer es una cuestión
espiritual. Claro, tenemos un creer natural, ¿verdad? Tenemos un creer natural de cosas naturales. Y cumplen la definición de Hebreos 11:1 de fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe de Dios es un creer en algo que Dios sabe, que Dios te muestra, ¿no? Y esa es la fe. Y eso requiere de una iluminación por parte de Dios. Amén. Entonces, ellos estaban viviendo lo natural, conocían las Escrituras, pero no habían descubierto que Jesús era el Cristo, ¿verdad? Ellos conocieron. Jesús habla muchas veces de cómo en las Escrituras estaba escrito de Él, pero ellos seguían pidiendo señal del cielo. En realidad ellos espiritualmente no querían a Jesús. Jesús era un problema para ellos, ¿no? Tengo otros pasajes, ¿no? Por ejemplo, en Juan capítulo 6, 68 y 69, miren lo que dice Simón, ¿no? En ese momento, si ustedes leen ese pasaje de Juan 6, muchas personas se fueron atrás porque él empezó a decir que el que no come su carne ni bebe su sangre no tiene vida eterna, ¿no? Todos ellos seguían, ¿no? Con ese pensamiento natural. ¿Cómo voy a comer? ¿Lo voy a morder a Jesús? ¿No? Pero en realidad él estaba hablando de otra cosa. Y se fueron. Y Jesús les dice a los apóstoles, bueno, ¿y ustedes también no se van a ir como ellos? Y dice el versículo 68, y le respondió Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por segunda vez, Pedro está con esa certeza. Esa es la certeza, esa es la fe de la que habla el Señor. Interesante que los demonios conocían más a Jesús que los propios religiosos fariseos. En Lucas 4:40, todo lo que estoy diciendo está en la Biblia, por eso es este estudio bíblico, ¿verdad? En Lucas 4:40, vean su Biblia, dice lo siguiente: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y también, dice, versículo 41, salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Aquí veo un contraste muy interesante. Los demonios, claro, los demonios son seres espirituales, ¿no? Pero ellos sabían antes todavía que los propios escribas y expertos en la ley. Luego, Jesús habla muchas veces, ¿no? En el capítulo 11 de este mismo Mateo, cuando él les reconviene a las ciudades, pero quiero que nos vayamos a ver este punto que dijo el Señor. Miren, con esto que voy a mostrarles ahorita, quiero mostrarles la necesidad de hacernos como niños. Muchas veces las cosas, nuestra inteligencia se opone a nuestra fe. La fe no es opuesta a la razón, pero si la razón no ha sido redimida, si la razón está muy carnal, muy natural, que solamente contempla todas las cosas naturales, nosotros no podremos ver al Señor. Versículo 25, capítulo 11 de Mateo. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre,
¿no? Señor del cielo y de la tierra, dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. ¿Amén? Revelación quiere decir sacar el velo, ¿no? Revelación quiere decir quitar como la tapa y que se pueda ver. Entonces, el Señor Jesús estaba diciendo que las cosas de Él, ¿no? Precisamente que cómo Él vino a salvar a su pueblo en ese tiempo, como dice aquí, los sabios y los entendidos no las pudieron entender, no las quisieron entender, no sé. Y aún aquí dice que fueron escondidos. Si vamos a unos versículos más anteriores, más adelante, Él empezó, igual que en el capítulo 16, ¿no? A reconvenir a las ciudades en las cuales, dice versículo 20, quiero leer con ustedes. Entonces comenzó, dice, a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ¿no? 2 ciudades de Galilea. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, dice, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, otra ciudad de Galilea, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo, dice, que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea, los milagros del Señor no trajeron fe. Los milagros del Señor no hicieron que la gente se arrepintiese, que la gente viera la realidad de su pecado, de su vida y se entregase, ¿no? O recibiese la salvación de Dios. Y aquí el versículo 25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús le dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y luego dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y miren, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, ¿no? La condición de niños es una condición importante para recibir la revelación de Dios. ¿Por qué? Porque los niños tienen una mente inocente, tienen una mente abierta, una mente que no está llena de argumentos, ¿no? Que muchas veces son contrarios a la fe. Los niños miran las cosas, en realidad los niños no están estamos hablando en general, ¿no? Tan acosados por el pecado. En los niños no hay la avaricia que hay en algunos, no hay las atracciones sexuales. O sea, miren, queridos hermanos, la voz de Dios es una voz, no se oye con estos oídos, ¿verdad? Es una impresión espiritual que no tiene mucho volumen, que no es muy fuerte, ¿no? Es por eso casi siempre es necesaria la quietud para escuchar. Pero no estamos hablando mucho de la quietud física, no hay ruidos físicos, sino la quietud espiritual. Cuando en el corazón del hombre hay esas fuertes emociones que causa el pecado, ¿no? Por ejemplo, una fuerte atracción a una mujer. Las cosas espirituales como que no se escuchan, como que no tienen ningún efecto, ninguna relevancia.
Es como si, por ejemplo, estuviéramos en una discoteca, así con toda la música, a todo volumen, y alguien le llama a usted a su celular, y su celular pues está en una voz bajita. Usted quiere contestar y el ruido que hay no le deja escuchar y no le deja entender. Ese es el ruido que hay. Y muchos de esos ruidos son a veces razones de los sabios y entendidos. Muchos de esos ruidos son la ambición del hombre en la vida. Muchos de esos ruidos son los deseos sexuales entre los cuales viven los hombres. O sea, ellos tienen ruidos fuertes internos que les impiden escuchar, ¿no?, la voz de Dios y por tanto recibir la revelación. El ser como niños es un requisito, ¿verdad? Es un requisito aquí bien interesante, bien importante. En Juan 14, miren lo que dice en Juan capítulo 14. Aquí hay caminos al entendimiento. Quiero que ustedes vuelvan a ver. Miren qué dijo Jesús. Él estaba muy cerca ya, el capítulo 14 está ya muy cerca, ¿no?, están en sus últimos días, el último día, los últimos tiempos antes de sufrir la cruz. Les dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Paracletos, ¿no?, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién es este Espíritu de verdad? ¿No? Que estaba hablando pues del Espíritu Santo, ¿no?, que iba a venir, ¿no?, que luego es el que nos ha hecho nacer de nuevo y el que está, ¿no?, en el corazón de los creyentes. Romanos 8 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, ¿verdad? Entonces, pero aquí hay un requisito. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro Espíritu, un otro que no soy yo, ¿verdad? Porque después dice: para que esté con vosotros para siempre. Amén. Ese Espíritu Santo estará con nosotros para siempre. Y luego lo dice en el siguiente versículo 17: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Claro, no le ve ni en el Espíritu, menos físicamente, ¿no? Y no le conoce ni en el Espíritu. Pero dice: pero vosotros le conocéis. ¿A través de quién le conocían? Dice: porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién es ese Espíritu de verdad que moraba con ellos? Él se está refiriendo a sí mismo, a Cristo. Está con vosotros. Dice: mora con vosotros y luego estará, futuro, en vosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo. El versículo 20 en este mismo capítulo de Juan 14 dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día ustedes van a entenderlo, van a conocer. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El guardar sus mandamientos, el seguir sus enseñanzas, traía una condición para que pueda Él, ¿no?, manifestarse. De hecho, mire, ¿qué era la predicación de Juan el Bautista, el precursor de Jesús? Juan el Bautista vino y predicó arrepentimiento. Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él empezó a hablar de guardar los mandamientos de Dios y luego dijo: yo no soy el Cristo, yo simplemente vengo a preparar el camino.
¿Cómo era el camino? El camino era que Él estaba preparando corazones arrepentidos para que luego pudieran recibir la revelación de Cristo. A Cristo no lo pudieron conocer hasta ese tiempo. Miren, tienen todo el Antiguo Testamento. Los judíos, los escribas, los fariseos eran estudiosos del Antiguo Testamento, pero lo hacían de una forma solamente natural. Solo era su intelecto, porque ellos, y tristemente Jesús los critica muy fuertemente. Lean los capítulos 23 de Mateo. Pero ellos no querían hacer la voluntad de Dios. Simplemente hacían las cosas para ser vistos por los hombres. Pero Él les dice, adentro de ustedes hay solo muerte. Les llama sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran bonitos a los hombres, pero por dentro están llenos de muerte, les decía. Y entonces en esa condición ellos nunca hubieran podido, y realmente eso pasó, no recibieron ellos, ¿no?, el conocimiento de Dios, sino algunos que eran sinceros en su corazón al seguir a Dios. Miren, aquí dice, luego del versículo 21, ¿verdad? Luego que dice que el que guarda sus mandamientos, yo me manifestaré a él. En el versículo 22 de Juan 14, dice, le dijo Judas, no el Iscariote, el otro Judas, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, miren, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Como que el amar a Dios, guardando sus mandamientos, abre el corazón para que Él, el Padre y Cristo, bueno, en la persona del Espíritu Santo, hagan morada en nosotros. Por eso dice la Biblia que somos templos del Espíritu Santo. Y luego dice el versículo siguiente, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dice, os he dicho estas cosas, ¿no? Él sigue hablando, estamos en Juan 14, estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. ¿Cómo es la palabra del Espíritu Santo? No se puede leer, no se puede oír con estos oídos. Es una palabra interna. Y venimos a esto, ¿no?, para aquellos que se están sumando, porque vimos que en todas las apariciones de Jesús resucitado, todas las veces, digamos, en el primer golpe de vista, ninguno lo reconoció, ni sus discípulos, ni aún María Magdalena, que había estado con él. Ella había venido de Galilea y le había acompañado, estuvo en la cruz. No lo reconocieron. Entonces, estamos viendo que el entendimiento tiene que venir una revelación. Y una revelación que viene de parte del Padre. Entonces, dice que el Espíritu Santo, cuando el hombre amaría a Dios y guardaría su palabra, ¿no?, Él dice, enviaría el Espíritu Santo, y luego ese Espíritu Santo le enseñaría todas las cosas y le recordaría lo que Jesús había dicho. Amén. Hermanos, en la salvación, ¿qué es lo que una persona necesita para salvarse? Hay muchas enseñanzas acerca del evangelismo, de convencer a las personas de que sí es verdad que existe Dios y que Cristo vino a morir por él, etcétera, etcétera. Pero miren, aquí
en el capítulo 16, dos capítulos después del Juan 14, dice, miren las palabras de Jesús. Pero ahora, dice, voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, no el Espíritu Santo, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces Él es el que realmente viene y convence. No solamente nos traerá enseñanza, sino que a través de nosotros convencerá ¿a quién? Al mundo. Ese mundo que antes decía, no le puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero a través de quién el mundo conocería, a través de las personas que tienen al Espíritu Santo, el cual usaría nuestras vidas para dar a conocer y convencer primero de pecado para que se arrepientan, de justicia y de juicio. En el versículo 12 de este Juan 16, miren lo que dice Jesús. O sea, Él dice, les conviene que yo me vaya. Imagínense a personas que han estado viviendo con Él, conociéndole a Él, amándole a Él, recibiendo de Él enseñanzas, viendo cómo sanaba a los enfermos, y ahora Jesús te está yendo. Pero Él dice, es mejor que yo me vaya. Ellos no lo entendían. Versículo 12 dice, del capítulo 16, aún tengo muchas cosas que deciros, dice, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ellos no estaban en condiciones ahora. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, las cosas de Dios nos estarían siendo reveladas, nos están siendo reveladas, y es necesario que nosotros vivamos una vida llena de revelación. Yo tengo una pequeña pregunta aquí. Cuando Jesús, después de esos 3 años y medio, miren, y de haberles enseñado, la Biblia dice que Él les estuvo hablando. Y si usted lee el Evangelio de Mateo, por ejemplo, Él habló del reino de Dios, que fue el tema principal de Jesucristo. Pero ¿sabe qué hizo Jesús luego de morir, resucitar? Se quedó, dice la Biblia, 40 días. Miren en Hechos, ahora subirle en el libro de Hechos, capítulo 1, en los primeros versículos del libro de los Hechos, donde el mismo autor que Lucas, que es Lucas, que escribe también Hechos, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿verdad? El primer tratado es el Evangelio de Lucas, y ahora está empezando el segundo tratado, el cual es el libro de los Hechos. Dice versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, ¿no? Hasta cuando Él ascendió al cielo, que después de haber estado, mire lo que dice, ¿a quiénes? Versículo 3, también después de haber padecido, después de haber muerto, se presentó vivo y ha resucitado, con muchas pruebas indubitables, dice, apareciéndoseles durante 40 días. 40 días estuvo resucitado todavía en la tierra y luego ascendió a los cielos, como vemos en los versículos que siguen en el libro de los Hechos. Pero, ¿qué hizo durante esos 40 días? Dice, les habló, hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Recuerden que ellos estaban como que muy tapados en su mente.
Por eso Jesús les dijo, yo tengo muchas cosas que decirle, pero ustedes no pueden sobrellevar. Por eso les conviene que yo me vaya, porque va a venir el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les va a enseñar. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con nuestras vidas personales? Ya que nosotros también somos discípulos del Señor, nosotros también hemos recibido la salvación y tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, porque eso es lo que la palabra de Dios ha prometido y eso es lo que experimentamos. Voy a tratar de entrar con ustedes a entender un poco por qué algunas personas que tienen el Espíritu Santo no están entendiendo nada. Y este es un fenómeno que ocurrió, por ejemplo, en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto es una de las iglesias, podemos decir, con un comportamiento peor que tiene el Nuevo Testamento, ¿no? A la iglesia de Corinto el apóstol Pablo les da muy duro, les va hablando de muchas cosas que están haciendo mal. Y miren, al comienzo de su carta, que viene, ¿no?, como le digo, con muchas reprensiones y mucha enseñanza también, él habla de esta verdad. Y quiero que venga usted conmigo a 1 Corintios, el capítulo 2. El capítulo 1, miren, la carta, una de las razones por las cuales fue escrita en la carta fue que alguien le escribió a Pablo y le dijo, aquí en Corinto hay muchas divisiones, ¿no? Ahí la iglesia está muy dividida, unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Pedro, otros dicen que son de Apolos y aún algunos hasta dicen que yo soy de Cristo, pero tienen el mismo espíritu divisor. Bueno, el capítulo 2 empieza hablando Pablo diciendo que él había traído el Evangelio y que él se había propuesto solamente hablar y saber de Cristo. Y no hablar de otra cosa alguna, porque hay otras cosas que a veces son las que traen la división. Por eso nosotros debemos aprender, no de Cristo, aprender a Cristo. El versículo 6, porque no hay tiempo de leer todo, dice lo siguiente. Sin embargo, dice en su carta a los Corintios, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría, dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Él dice que la sabiduría, que no es de este siglo, ¿verdad? Porque hay una sabiduría humana, que no es ni de este siglo, ni de los principales de este siglo, ni de las personas cultas de este siglo. Dice, esa sabiduría la hablamos entre aquellos que han alcanzado madurez, o sea, que han alcanzado un crecimiento en Cristo. Versículo 7 dice, además hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó para antes de los siglos para nuestra gloria. Hay una sabiduría que no está disponible a las personas inmaduras, ¿verdad? Las personas que no han decidido amar a Dios. Y dice, esta sabiduría Dios la ha predestinado, dice, para nosotros, para nuestra gloria. ¿Qué es como para nuestra gloria? Es para que en nosotros sea visto Él. Versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca la habían crucificado al Señor de gloria. Como les digo, los fariseos, los escribas, teniendo el Antiguo Testamento, teniendo la revelación, o sea, la palabra, los profetas, Moisés, nunca conocieron y lo crucificaron. Ellos no lo vieron. Y aquí lo que Pablo estaba diciendo, yo les vengo a hablar de Cristo. Versículo 9, vamos rápido porque tampoco tenemos tiempo. Dice, antes bien, dice versículo 1 Corintios 2:9, como está escrito, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
¿no? Ojos naturales, oídos naturales, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Por eso dijo antes, si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo vendré, y vendré a vosotros, y luego me manifestaré a vosotros, y les enseñaré todas las cosas. Hermanos, la sabiduría de Dios es para los que le aman. No es para los que estudian mucho. No es para los que quieren encontrarla por otros medios y con otras motivaciones, sino es para los que le aman. Versículo 10 dice, pero Dios, esa sabiduría, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ese Espíritu que tenemos nosotros y que nos quiere revelar todas las cosas para las cuales nosotros necesitamos madurez, lo sabe todo, hasta lo profundo de Dios. Versículo 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, nuestro espíritu, que ha nacido de nuevo, nos conoce más que nuestra propia alma, nuestra propia inteligencia, nuestra propia emoción, que el espíritu, nuestro espíritu humano nos conoce. Versículo 12, pero aquí dice que así como el espíritu del hombre lo conoce mejor, el Espíritu de Dios conoce mejor todo, hasta lo profundo de Dios. Y dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido. El Espíritu de Dios viene y nos revela lo que nos ha concedido, las cosas que Dios nos ha dado. Nadie puede disfrutar de las cosas de Dios si no las entiende. ¿Cómo puede un hombre disfrutar de algo si no lo sabe? Amén. Y dice Pablo, lo cual hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre sin Cristo, el hombre sin haber nacido de nuevo del Espíritu, dice aquí que para él él no puede percibir esas cosas. Él solamente percibe lo que su inteligencia puede entender, lo que humanamente. Pero dice el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces aquí hay el que entiende las cosas de Dios, es aquella persona que ama a Dios, ¿verdad? Es aquella persona que ha nacido del Espíritu y ahora ha alcanzado madurez, ¿no? Ha alcanzado un estado de crecimiento en Cristo. Cristo se está empezando a manifestar, como Pablo dijo en su carta a los Gálatas. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, por eso Pablo recibió la revelación maravillosa. Todo este Nuevo Testamento, la doctrina del Nuevo Pacto, es la que recibió Pablo, porque Pablo ya no era, o sea, era el Cristo que le reveló todas estas cosas y él las entendió y las puso por escrito. Ahora, aquí está el problema con algunos, como pasaba con los corintios. Usted siga más allá del capítulo 1 Corintios 2:16. El siguiente versículo es el capítulo 3:1. Y dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, dice, sino como a carnales,
como a niños en Cristo. O sea, como a inmaduros. Y les dice el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Miren, el problema de los corintios, a pesar de que ellos también eran nuestros hermanos, tenían el Espíritu Santo, habían recibido el Espíritu Santo. Pero Pablo no podía darles ese conocimiento de aquellas cosas que dice en el versículo anterior, que bueno, la estamos estudiando un poquito solo por encima, porque meternos requiere mucho tiempo y usted puede hacerlo en su casa. Pero ellos no eran capaces, igual que recuerden los apóstoles. Jesús les dijo, tengo muchas cosas que deciros, pero ustedes no la pueden sobrellevar. Y de verdad, pues no, vemos que todavía no estaban maduros en Cristo, ¿no? Eran carnales. Pedro le negó al Señor ahí cerquita. Y bueno, aquí los corintios estaban divididos, tenían partidos dentro de la iglesia de Corinto. Y esa su carnalidad hacía que ellos no pudieran entender. Dice, yo les di a beber leche, pero no vianda. ¿Qué es la leche? ¿Qué es la vianda? La leche son las primeras cosas, ¿verdad? Lo que come un niño, las primeras cosas del Evangelio. Pero nosotros necesitamos el alimento sólido para madurar, para crecer, para vivir una vida de verdadero testimonio de Dios. Pero ellos seguían en sus luchitas, en sus comparaciones, ¿no? Pues yo soy de Pablo, dice el versículo 4, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales, les dice, ¿verdad? Cuando esas cosas como los celos, las contiendas, como le he dicho antes, aquellas cosas que hacen ruido interior, no dejan escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una voz, entonces es como decíamos, como que uno está en la discoteca con toda la bulla del pecado y de los malos deseos y todo eso, que no puede escuchar la llamada del celular, porque el ruido interior es muy fuerte. Por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y entonces yo les voy a dar esto. Y saben, mis queridos hermanos, este problema no estaba permitiendo edificar la iglesia en Corinto mismo. En este mismo capítulo de Primera de Corintios, usted siga en su Biblia conmigo, mire lo que dice Pablo, ya no a los corintios, sino a los sobreedificadores, a los otros ministros, porque Pablo había fundado la iglesia de Corinto y se había ido. Y habían venido otros, ¿no? Que, bueno, si usted lee todas las dos cartas de Corintios y el Nuevo Testamento, había incluso personas mucho más elocuentes que Pablo. Personas que aparentemente parecían muy grandes apóstoles. E incluso los mismos corintios llegaron a menospreciar a Pablo y a decir que su apariencia era menospreciable y que su palabra también no. Pero Pablo sabe que las apariencias no son lo importante en la edificación. En la edificación lo importante es lo que viene de Dios. La revelación. Por eso, lea conmigo estos versículos. Y yo le animo a leer el capítulo 2 entero antes de leer estos versículos en su casa. Capítulo 3, 1 Corintios 3:10. Dice, está hablándole ahora a los edificadores. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada,
Dice, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Y aquí está para nosotros, aquellos que estamos en el ministerio. Dice, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿no? O sea, si alguien quiere entrar a ser edificado en Cristo, primero necesita el fundamento. Necesita haber nacido de Dios, haber nacido del Espíritu, como le dijo Jesús a Nicodemo, haber sido salvo, haber sido perdonado de sus pecados, ¿no? Su espíritu tiene que despertar, porque recuerden, las cosas de Dios vienen, como dice en el capítulo 2, por el Espíritu, y vienen y que son ocultas a la mente del hombre natural, y en este caso de los hombres cristianos, pero carnales. Versículo 11, el fundamento es Cristo. Versículo 12, y si sobre este fundamento, dice, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Hablando de los edificadores, a los que van a edificar por encima del fundamento, más allá de la salvación, posterior a la salvación de tu alma. Dice, aquí habla de 6 materiales, ¿no? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Un edificador puede usar uno de estos. Dice, si alguno edificara así, versículo 13 dice que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. No se trata de cuán grande es la obra. Se trata que la obra va a recibir fuego. Y la obra que resiste el fuego, esa obra es la que recibirá recompensa. Dice así, si permaneciere, o sea, la obra que resiste el fuego va a permanecer. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mis queridos hermanos, aquí habla de la construcción, en la edificación sobre el fundamento. Y dice que podemos edificar, hay 3 materiales que resisten el fuego: el oro, la plata, las piedras. Son materiales costosos, preciosos. Son materiales, diría yo, divinos. Y si usted está sospechando qué quiero decir, son cosas que vienen de Dios. Y los otros 3 son naturales: la madera, el heno, la hojarasca. Esos 3, cuando viene el fuego, se queman. Y después de que se queman, no queda más que cenizas. Entonces el fuego va a probar la obra de cada uno. ¿Y cuál es aquel material que resiste el fuego? En todo el contexto, es el material de la revelación de Dios. Es imposible ser ministros de Cristo sin tener la revelación de Dios, sin tener, como dice en el capítulo 2, el entendimiento de las cosas que son del Espíritu de Dios, de las cosas que Dios nos ha concedido, las cosas que traen gloria, la gloria de Dios, ¿verdad? Que es la que edifica, porque el misterio escondido, dice Pablo en su carta a los Colosenses, escondido entre los siglos y edades es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Porque ¿quién puede mostrar a Cristo en su humanidad? Lo único que puede de mí mostrar a Cristo es lo que de Cristo tengo.
y aún así incluso con la revelación. Entonces, si el ministro del Señor tiene revelación, edifica la iglesia con la dirección de Dios, con la revelación de Dios, esa edificación es una edificación sólida. Y cuando viene el fuego y la prueba, permanece. Y luego nos dice, para terminar, porque ya sé que estoy al final, una última exhortación. Sigue el versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En Juan 16 dice, para siempre. Y el 17 viene el problema, la exhortación, diré. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si hay alguna que estaba destruyendo a los corintios, estaban destruyendo esas enseñanzas, esas apariencias que traían división. Y esa división que impedía que ellos puedan ser edificados con revelación, que impedía que ellos fueran madurando en Cristo, e impedían que el Cristo glorioso sea manifestado en sus vidas. ¿Por qué? Porque estaban viviendo con celos, contiendas, disensiones y todos los pecados descritos en toda la carta a los Corintios. Amén. Simplemente lo que quiero decir aquí es que todo esto, ¿de dónde viene? ¿Verdad? Viene de la observación que hicimos, que cada vez que Jesucristo se presentaba, tenía que mostrarse. No lo reconocían inicialmente. Incluso les tuvo que ser abiertos los ojos, ¿verdad? Y eso, la Biblia, todo eso es llamado como revelación. Y aquí es lo que dice. El problema de Corinto era la falta de revelación por la carnalidad, porque los hombres no amaban a Dios. Amén. Bueno, que el Señor me los bendiga. Ya terminó la hora, no puedo pasarme. Vamos a seguir hablando, ¿no? Y en la próxima clase vamos a hablar de la importancia de la resurrección, de la importancia de creer en la resurrección. Reciban un fuerte abrazo de mi parte y espero que esto que yo les he dado, mis queridos hermanos, ustedes lo vean en su casa. Ustedes abran su Biblia y que el Espíritu Santo les traiga revelación. Un abrazo.